Bienvenidos a Revolution Sports. Es un placer para nosotros poder tenerlos acá. Mi nombre es David Fernández y en este podcast vamos a hablar de tres cosas: de deporte, de fe y de propósito. Y para eso tenemos a nuestro primer invitado, Manuel Ramírez. ¿Cómo estás, Manuel? Hola David, mucho gusto, muy feliz y muy contento de estar aquí con vos. La verdad, emocionadísimo de este primer episodio, de formar parte de este gran proyecto y nada, que Dios tome el control de lo que queramos conversar hoy. Me parece maravilloso. Quisiera que por favor pudieras presentarte con nuestra audiencia. ¿Cuál es tu experiencia deportiva? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tiene que ver Manuel Ramírez con el mundo del deporte? Bueno, yo soy un apasionado por el deporte. Actualmente trabajo en Liga Deportiva Alajuelense como entrenador y staff de Liga Menor. Tengo casi 9 años de estar dentro de este mundo del deporte y del fútbol y de formar a jugadores, ¿verdad? He pasado por diferentes clubes, también por el Uruguay de Coronado, y ya ahora tengo, gracias a Dios, 5 años de estar en Liga Deportiva Alajuelense, dentro de su estructura, primero en escuelas de fútbol y luego ahora en el Centro de Alto Rendimiento. Y nada, muy feliz, muy contento de formar parte de esa institución y de formar a jugadores para el futuro de nuestro fútbol, ¿verdad? Qué maravilla escuchar eso, Manuel. Tengo una pregunta. ¿Cómo empezaste en esto del deporte y cuándo fue el día que dijiste, a esto me voy a dedicar yo? Bueno, yo empecé muy pequeño como jugador. Desde los 4 años inicié en una escuela de fútbol con mi papá, que me llevó a Tibás, en una escuela de fútbol de Liga Deportiva Alajuelense también. Tuve una carrera de Liga Menor hasta los 17 años y luego cuando llegué a los 17 años me di cuenta que tenía que tomar una decisión: continuar con mi carrera futbolística o bien tomarle un giro un poco diferente y profesionalizarme. Venían temas de universidad, fin de colegio, y tomé la decisión de, en vez de pensar en una carrera de tal vez unos 15, 20 años como jugador en Costa Rica, porque sí había la oportunidad, darle la vuelta y tal vez tener una carrera de 30, 40, 50 años como director técnico en el fútbol nacional e internacional. Entonces, creo que fue una decisión difícil de tomar porque mi sueño siempre fue ser jugador, pero hoy que vivo la experiencia de ser entrenador y de poder formar jugadores, la verdad que creo que no pude haber tomado una mejor decisión en ese momento. Es una decisión importante y es una edad muy temprana. Ujú. Y creo que los jóvenes están bajo una situación bastante compleja, esa salida del colegio, escoger a qué van a dedicar su vida. En tu caso, ¿qué te influenció? ¿Qué te hizo pensar de esa manera? Porque es un pensamiento muy maduro. Creo que hice lo que llaman el principio de realidad, ¿verdad? Sí tenía la opción. Yo jugué en la Universidad de Costa Rica en su momento cuando estaba en primera división. Tenía la opción de entrenar ya con el alto rendimiento del primer equipo. Sin embargo, sí hice como un principio de realidad y me pregunté a mí mismo si realmente me veía llegando fuera de Costa Rica, si me veía jugando internacionalmente, y de repente el nivel, siendo sinceros, no creo que me iba a dar. Entonces ahí tomé la decisión de prepararme. Sí, no fue fácil porque al inicio el desconocimiento acerca de la carrera como entrenador era un papel que daba miedo en su momento. Llegar a donde mis padres y decirles, bueno, estoy en la universidad, estoy estudiando una carrera profesional, pero de repente mi enfoque no va a ser ese 100%, sino que quiero irme más por un tema deportivo, en este caso como entrenador de fútbol. Y fue difícil porque al inicio, al no saber, uno piensa que es nada más estar ahí parado en la línea y viendo a 11 correr detrás de un balón. No se sabe realmente uno hasta que va entrándose un poco más en la materia de todo lo que requiere ser entrenador, ¿verdad? Entonces inicié ese proceso, recuerdo, con una búsqueda en Google, literal, me metí en Google cómo ser entrenador Costa Rica, ahí salieron las certificaciones e inicié con la primera, que es la licencia E, y luego empecé a llevar más cursos, empecé también a trabajar haciendo pasantías en algunas escuelas de fútbol, proyectos de acción social también en algunas zonas de riesgo social en el país. Entonces ahí me empecé a adentrar y me di cuenta que me apasiona, que me gusta. Figuras importantes en esa decisión: recuerdo que en mi carrera como jugador y de formación en mis tempranas edades y mis equipos más, bueno, cuando era más pequeño, tuve personas muy importantes, entrenadores que marcaron mi vida, entrenadores que me dieron frases que a día de hoy suenan en mi corazón, suenan en mi mente en el día a día, que me llevan a sobreponerme a situaciones difíciles. Y esa motivación, aunado a un deseo y ciertas características que yo he identificado en mí,
creo que me llevaron a tomar esa decisión, a ser parte de ese proceso para más y más jóvenes todos los días. Hoy tengo a cargo en cada temporada 23, 25 niños, porque son niños, tienen 12, 13 años. También he trabajado con jóvenes adultos de 16, 17, 18, 19 años. Entonces esa oportunidad de poderles influenciar en su vida y de sembrar algo en ellos a través de lo que yo pueda enseñar, creo que me motivó a tomar esa decisión de ser entrenador. Dijiste algo que quisiera sacarle provecho. Dijiste que hubo entrenadores que te marcaron con frases, con actitudes y que te ayudan al día de hoy. ¿Podrías contarnos algunas de ellas? Sí, claro. A ver, recuerdo un entrenador que me mencionó alguna vez que cuán grande sea mi sueño, yo simplemente por tener ese objetivo marcado voy a lograr el 10%. Sin embargo, si yo me levanto todos los días y busco generar algo, o moverme, empezar a tener constancia, tener cosas que hacer en el día buscando por ese objetivo, probablemente ese 10% empiece a subir a un 15, un 20, etcétera. Y cuan más trabaje por ese objetivo, probablemente más alcance. Ahora, el objetivo me dijo, si vos te pones el objetivo, Manuel, en mi caso, y lo voy a mencionar, que es ser entrenador del Real Madrid, ese 10%, ¿qué tan grande va a ser? Si vos te pones el objetivo de ser entrenador en, no sé, en el equipo de tu ciudad, de tu pueblo, pues, ¿cómo va a ser ese 10%? Obviamente cada objetivo y cada sueño de cada persona tiene su mérito y es súper aceptable. Sin embargo, yo dije, bueno, esa frase me acompaña a mí hasta el día de hoy. Por eso cada vez que yo trato de ponerme un objetivo en mi vida, trato de apuntarlo más alto. Ya después, si se logra o no, dependerá de Dios, dependerá de mí también, de mi esfuerzo, de mi sacrificio, de mi constancia, pero significa que ese 10% yo apunto a que sea lo más grande que pueda alcanzar. Y gracias a Dios hoy he tenido la bendición de estar en un club como Liga Deportiva Alajuelense a mis 26 años, que ingresé a los 21 años ya como staff dentro del club, y desde los 18 años ya estaba dentro de la institución como en una filial, en una escuela de fútbol. Entonces creo que ese sigue siendo una de las frases que alguna vez un entrenador me dio y que a día de hoy me siguen manteniendo dentro de esta misma carrera y me hacen ver hacia adelante lo más alto que puedo apuntar. Eso me recuerda que a los 16 años, un entrenador de educación física y de la selección de fútbol de mi colegio me apartó en un recreo y me dijo, David, venga para decirle algo. Yo pensé que me iba a decir, no sé, cualquier cosa de deporte, ¿verdad? No vas a jugar, vamos a ir, no vamos a ir. Me dijo, quiero decirte algo, quiero decirte que eres un líder positivo. Esas fueron sus palabras. Eres un líder positivo. 3 palabras. Y me marcaron. No solo me marcaron en el hecho de que ahora tenía un estándar que cumplir dentro de lo deportivo, lo académico, como igual mi ejemplo no siempre ha sido el mejor, ojalá lo fuera, pero me puso un estándar. Y en medio de eso es una frase, como bien decías, que me ha guiado. Entonces, si a vos te pasó y a mí me pasó, podemos llegar a una conclusión de que los entrenadores tienen una gran influencia, capaz de marcar vidas. Y en ese sentido, Manuel, ¿cuál dirías que es la parte más gratificante de eso y la parte más desafiante de eso? Creo que, como lo mencionás vos, David, uno como entrenador o figura que en ciertos momentos sucede. Uno no es solo entrenador, puede llegar a ser amigo, puede llegar a ser hermano, puede llegar a ser padre para alguno de estos chicos. Lo más desafiante es entender la responsabilidad que hay en esas palabras, porque como vos mencionaste anteriormente y como yo lo mencioné con mi ejemplo, son palabras que marcan para toda tu vida. Y así como nosotros acabamos de mencionar 2 ejemplos positivos, hay miles de ejemplos negativos, de personas que de repente recibieron una palabra de un entrenador en un mal día, que también uno desde la empatía entiende que hay días en donde uno no llega al 100% a dar una clase, a dar un entrenamiento, pero es eso, lo más desafiante es la responsabilidad de entender eso en el día a día, entender que a pesar de mis emociones, a pesar de mi estado, social, económico, de si tengo alguna situación familiar, porque todos somos personas y tenemos eso en el día a día, esa responsabilidad desde en esa hora y media, 2 horas, lo que dure la clase, el entrenamiento, sos responsable de lo que decís y puedes marcar corazones de personas que van a recordar tus frases por el resto de sus vidas. Lo más gratificante,
precisamente también eso, poder influenciar en esas vidas desde el ejemplo, que es más importante, porque creo que sí, las palabras negativas resuenan más en el corazón, las positivas también, sin embargo el ejemplo queda para toda la vida, la forma en la que uno interacciona con las demás personas, la forma en la que uno demuestra valores, respeto, empatía, la forma en la que uno demuestra afecto con ellos también, empezar a ir a descifrarlos, ¿verdad? A los jugadores, hay jugadores que son muy de contacto físico, que agradecen un abrazo, hay otros que de repente con solo el puño alejado están súper bien. Eso es lo más gratificante y luego verlos crecer, verlos que, y no por recibir uno las medallas, porque yo decía que al final de cuentas, gracias a Dios he tenido la bendición de tener títulos nacionales en Liga Menor, pero creo que lo más importante, y se lo he dicho a los jugadores que han pasado por mí, no quiero que me recuerden, no quiero que recuerden mi nombre, quiero que recuerden tal vez algo que hice o algo que dije que les ayudó a ustedes a seguir adelante. No quiero que se acuerden de mí y que me mencionen cuando tengan 20 o 30 años, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que recuerden esa frase que les di, como mencionábamos ahora, que les ayudó incluso 10, 15, 20 años después de estar conmigo a algo en sus vidas. Eso es lo que para mí es más gratificante y generar relaciones con ellos. Al final de cuentas es importantísimo poder identificar ese poder, el poder que hay en las relaciones, el poder que hay en poder, valga la redundancia, ahondar en la vida de ellos, poder sembrar eso que te decía, algo con mi ejemplo, los valores que pueda expresarles a ellos. Incluso en su momento me ha tocado ser hasta figura como de regaño o así, por decirlo así, pero también eso es importante y eso es para mí lo más gratificante de mi trabajo, que no es algo monótono, es algo a lo que yo llego día a día, casi que es una caja de sorpresas y a lo que me quiero preparar todos los días de la mejor forma, por eso, por la responsabilidad que tengo y sobre todo por esa oportunidad que tengo todos los días de poder marcar sus vidas al final. Dijiste cosas muy importantes, una de ellas es que quisiera usar esta analogía porque muchos entrenadores que esperamos en Dios puedan escuchar este material y les pueda ayudar, tenemos que entender la diferencia entre una herencia y un legado. Una herencia es algo que ponemos en las capacidades de una persona. Un legado es algo que dejamos en su corazón. La herencia se gasta. Un día va a dejar de ser futbolista. El legado transforma y trasciende. Y creo que eso que apuntabas, espero sea inspiración para muchos de los entrenadores que tienen a cargo a tantos muchachos en nuestro país. Y dijiste algo que me llamó la atención y es esa figura que decías de regaño, de autoridad o de encaminar, ¿verdad? Como entrenador también, en mi caso taekwondo, muchas veces me han llegado los papás a decir, es que no comes zanahorias. Yo no entiendo qué tiene que ver eso con el deporte que estamos haciendo, pero si el entrenador le dice, David, coma zanahorias, se las va a comer, porque y esa es una responsabilidad muy grande que debemos de administrar, como bien decías, con mucha cautela, con mucha sabiduría. En medio de eso, hermano, y sabiendo que somos personas integrales, que no solo ocupamos entrenar nuestro cuerpo, sino nuestra mente. Ya entró la psicología deportiva hace rato al rodeo y bueno, gracias a Dios tenemos buenos casos y malos casos de los cuales que aprender. Creemos en Revolution Sports que el corazón es otra cosa que también hay que entrenar. El corazón, esa identidad, ese propósito, la fe. Y en ese sentido, conociéndote un poco, quisiera que nos contaras en qué momento llegó Jesús a tu vida y cómo fue que pasó. A ver, mi historia con Jesús realmente es muy especial. Creo que llegó en el momento justo, en el momento que más lo necesité, que fue precisamente en esa etapa que te mencionaba anteriormente, de los 16, 17 años, en donde de repente se complican más las cosas. Se juntaron 2, 3 situaciones en mi vida. En su momento una ruptura de una relación de colegio, ¿verdad? Que en ese momento es fatídica. Y el fallecimiento de una de las figuras más importantes, mi abuelita materna, que incluso ella fue de las primeras que me adentró en el deporte. Fue la primera que me compró un uniforme de portero, unos guantes y un balón y jugábamos dentro de la casa. Cuando eso sucede, en el colegio recuerdo que mi abuela fallece un viernes y yo el lunes ya estaba en el colegio. Mi hermana no estaba en el colegio. Entra uno de los orientadores y me dice, Manu, ¿pero qué estás haciendo aquí? O sea, él sabía de la situación de mi abuela. Y yo le dije, es que no quiero estar en casa, no quiero prestar atención a esos sentimientos, a esas emociones de haber perdido a mi abuela. En ese momento me saca de clases y me lleva a la oficina de él y me dice, ¿cómo te sentís? No supe ni responder la pregunta. Y en ese momento hasta se me vuelve a erizar la piel. Recuerdo que él me dice, ok, ¿vos conoces a Jesús? Y yo le dije, sí, yo lo he visto en iglesias católicas, sé que es esa figura que yo veo en la cruz. Me dice, ¿pero lo conoces de verdad?
Y yo realmente más allá de esa respuesta no le supe dar. Y me dice, ok, vamos a hacer algo. Pues yo me voy a retirar y te voy a dejar aquí con él. Él está aquí con vos y te está escuchando. Y en ese momento recuerdo que yo simplemente hablé y empecé a expresar cosas que sentía en ese momento que no había sido capaz de expresar anteriormente. Y sentí que él estaba ahí conmigo. Posterior a eso, llegaron más situaciones a mi vida en las cuales pude ver que él intervino, que él, a medida que yo me acercaba, empezó a accionar y empezaron cosas a suceder que no tenían explicación humana. Conforme van pasando los años, empiezo a ir entendiendo muchas cosas. Mi historia de vida desde mi nacimiento es un poco compleja. Yo nazco con 6 meses y 27, 28 días, no recuerdo bien el dato exacto. Estuve un mes internado en el hospital, en una incubadora. A mi madre le decían que yo no iba a sobrevivir, que si bajaba 10 gramos, 5 gramos, era la vida o la muerte para mí. E incluso que si yo sobrevivía, probablemente iba a tener alguna situación en mi desarrollo motriz, en mi desarrollo intelectual, etc. En ese momento, cuando Jesús empieza a llegar a mi vida, empiezo a darme cuenta de muchas cosas que suceden a lo largo de mi vida. ¿Por qué yo era el capitán de los equipos? ¿Por qué cuando yo estaba en el kinder era el que ponían a hablar en el acto cívico? ¿Por qué cuando había una oportunidad de ir a un equipo más grande, por qué escogían a Manuel? Y empiezo a hacerme esas preguntas y empiezo a preguntárselas también a él y empiezo a darme cuenta que todo empieza a tener sentido, que todo va por un mismo camino. A pesar de que yo no había tenido un acercamiento a lo largo de mis 16 años anteriores a él, empiezan a hacer sentido muchas cosas. Mira, entiendo esto, ahora entiendo aquí, ahora entiendo allá. Y recuerdo una vez en una actividad que estábamos teniendo en una comunidad de fe a la que yo iba, estábamos haciendo como el startup del año y se acerca una familia a hacer una oración por mí. No conocían de mí, no conocían mi contexto. Y me dicen, Manuel, Dios tiene para vos una figura que va a tener mucho exposición y lo que quiere es que vos seas el reflejo de él. Cuando eso sucede fue como en las películas, como cuando uno ve la vida así para atrás y todo empieza a tener sentido. Y ahí entendí la responsabilidad y el propósito, el objetivo de mi vida, que es ese. Lograr ser un reflejo de él ante las personas que puedan verme. Y hoy en día lo entiendo a través de esos 23 niños que voy a entrenar todos los días. Esos 23 niños tienen 2 padres, entonces ya no son 23, son malos, soy malo en la mate, ahí van 60 y tantos. De ahí, hermanos, o sea, entonces al final de cuentas ese es mi círculo de influencia hoy. Y no es porque yo, como te decía anteriormente, quiero recibir créditos, porque no es lo que me importa. He tenido que aprender a manejarlo porque es difícil, como humano te lo comparto. Sin embargo, todos los días que me levanto y cada vez que ingreso a la cancha, incluso, quiero ser guía y que lo que he aprendido de Jesús y lo que he ido conociéndole es ser un reflejo de él, punto. Si alguien lo nota, pues voluntad será de él. Si no lo notan, en algún momento algo verán. Y ese es mi motor todos los días. Esa ha sido mi historia. Soy muy creyente, soy muy cercano a él, trato de incluirlo hasta en las cosas más pequeñas. Soy un apasionado por la música que me lleve a un buen mensaje y vacilón o no, no música tradicional. Me he encargado de buscar que ese sea mi día a día, de música tal vez un poco más contemporánea, diferente, y es bonito. Es un proceso que me lleva a darme cuenta de que esa historia no acaba y esa historia apenas está empezando con Jesús. Qué maravilloso. Estoy seguro que varias personas se van a sentir identificadas con estas partes de tu vida que has hablado, porque Dios tiene un propósito para Manuel, pero también para las personas que nos están viendo a través de este podcast. Tengo una pregunta para vos, y esta es una pregunta difícil. En medio de tu caminar con Jesús, ya conociéndolo, ¿alguna vez has perdido por goleada en la vida? ¿Y cómo ha sido que Él ha intervenido en esas experiencias Sí, contigo? a ver, claro, creo que al menos conmigo o la forma en la que yo he aprendido es más por esas goleadas que por realmente leer algo en un libro o la palabra de alguien o el consejo de alguien. En muchas ocasiones ha sucedido que precisamente en este caminar y en este momento de crecer como joven, de
llegar a la liga a mis 21 años, 20 años, no es fácil ya estar ahí dentro del club, son momentos complejos, son momentos complicados en donde hay muchas cosas a las que adaptarse. Y sí, claro, han habido épocas en las que las preguntas no tienen respuestas, en donde uno intenta trabajar, intenta esforzarse al máximo, pero de repente las cosas no salen. Al final de cuentas, creo que me entiendo que esos procesos y esos momentos que he vivido me permiten a mí prepararme para algo más. Las veo como pruebas, como exámenes, como si uno estuviera estudiando para un examen. Y me ha pasado también que si no logro pasar el examen, pues al ratito, 2, 3 meses después, otro examen otra vez. Y ahí voy. Te comento situaciones complejas. Yo trabajé en Estados Unidos durante un año con la empresa UK International Soccer. Y te menciono que estar allá solo a los 10, bueno, me fui a los 20 años, fue antes de entrar a la liga. Estar allá solo no es fácil. O sea, estar allá con personas que no conoces, en hogares, porque ahí se trabaja un poco por host families, entonces te reciben familiares y familias con dinámicas totalmente diferentes. Y allá, estando en Estados Unidos, recuerdo que viví situaciones complejísimas, o sea, desde lo más básico, que es extrañar la salsa Lizano, hasta cosas como perder la motivación, perder las ganas de levantarse todos los días, y aún así entender que, a ver, si no iba a trabajar, no me pagaban, si no me pagaban, estaba en otro país, no estaba cerca de mi familia como para decir, bueno, por lo menos papá y mamá me pueden ayudar, no, o sea, tenían que velar por mí. Y fue una experiencia que más allá de negativa, porque no fue solo negativa, viví cosas espectaculares y cosas que me ayudan a mí a ser el profesional y la persona que soy hoy. Creo que en ese momento, a pesar de que hubo épocas y días en donde ni siquiera preguntaba o decía, bueno, Jesús, ¿dónde estás? Porque como humano me sucedió, entendí que era un proceso que él quería que yo viviera a tan corta edad. Y a pesar de que fue complejo, hoy entiendo que era parte de lo que él necesitaba que yo viviera y me hace hoy querer incluso regresar a no sé si Estados Unidos o a otro país del mundo y vivirlo ya de otra perspectiva, decir, ok, ya pasé por eso donde asustaron, bueno, ya sé a lo que voy y ya sé que hay alguien detrás mío que en ese momento respondió y hoy, aunque esté poniendo el pie en otro país y no sé qué cosas vayan a suceder, también va a responder. Entonces, creo que también esas goleadas, algo y una frase que me gustaría dejarles a los que nos escuchan, es que las goleadas de la vida o los momentos difíciles pasan. Y yo sé que uno lo escucha y es un cliché, pero si puedo hablar desde mi experiencia es que yo le he perdido el miedo, le he perdido el miedo a los momentos duros, le he perdido el miedo a como lo hablé anteriormente, perder familiares, perder situaciones en donde económicamente he estado bien, económicamente he estado mal, perder puestos de trabajo. Le he perdido el miedo porque al final de cuentas sé que todo pasa y que hay alguien detrás mío que responde y no soy yo el que a veces tengo que responder, él responde por mí. Y si a veces duramos un mes, 2 meses, 3 meses o hasta años en esa situación, es porque él quiere trabajar algo en mí. Me gustaría dejarles eso a los que nos escuchan. Parece maravilloso. Manu, ¿tenés algún texto de vida que te acompaña en tu caminar con Jesús? Sí, precisamente uno que me dieron en ese momento cuando tenía 16 años. Bueno, aparte de lo que te mencioné de mi abuelita y demás, estábamos viviendo una situación económica un poco difícil en casa. Y recuerdo el Salmo 55:22, que dice, echa sobre Jehová tus cargas y él no dejará caído al justo. Y yo recuerdo que cuando leí eso, a lo largo del tiempo he tratado de buscar otras versiones que en su momento no entendí mucho, pero ahora que lo entiendo digo, ok, es que es eso. O sea, por más que yo esté viviendo lo que esté viviendo, yo sé que hay alguien que está detrás mío que puede llevar eso, que puede tener la capacidad de sobrellevar un peso que tal vez yo siento que no puedo. Entonces, como te decía ahora, ese texto me marcó y me ha ayudado a perderle el miedo, me ha ayudado a perderle el miedo al fracaso, me ha ayudado a perderle el miedo a los momentos difíciles de la vida y sé que al final de cuentas así es. Lastimosamente, nosotros estamos envueltos en un caminar día a día en donde hay enfermedades, donde hay situaciones económicas, en donde probablemente vamos a perder familiares, vamos a perder trabajos. Ahora, creo que lo importante está en qué vamos a hacer con eso, ¿verdad? Porque lo vamos a vivir tarde o temprano. La vida es así, lastimosamente. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, ese texto es uno que me dieron muy, muy joven, que al inicio no lo comprendí mucho, pero ahora conforme han pasado los años me he dado cuenta que más y más veces lo voy comprendiendo incluso mejor. Muy hermoso, muy poderoso ese texto y es cierto lo que dices. Ahora, Manu, vamos a esta etapa y es desde tu experiencia, porque te toca como entrenador de alguna manera
ejercer influencia a distintos ángulos, a tus pares, otros entrenadores, a los atletas y a los padres de familia. Si pudieras darle un consejo a los entrenadores que están formando a las nuevas generaciones, ¿qué les dirías? Seamos responsables, y me incluyo yo dentro del mismo saco. Seamos responsables porque somos personas que, como decía David ahora, tenemos figuras importantísimas. A veces somos padres, somos hermanos, somos amigos. Seamos responsables en qué decimos, cuándo lo decimos, cómo lo decimos. Tratemos de prepararnos, no solo en lo deportivo, en el ámbito en el que te desarrolles. Es importantísimo estar actualizado. Hoy en día los mercados y la exigencia y la capacidad de tener información al dedo lo requieren. Sin embargo, creo que es más importante preparar el corazón. Preguntarse uno por qué reacciono de la forma en la que reacciono. ¿Por qué cuando, en mi caso voy a hablar de ejemplos de fútbol, por qué cuando el árbitro pita una falta grito? Porque cuando un niño se equivoca, lo primero que quiero hacer es pegarle 3 gritos. Ok, es más importante trabajar en nuestro corazón. Y con esto no quiero sonar de estar señalando, ¿no? Sino que creo que es la responsabilidad que tenemos nosotros, porque como mencioné anteriormente, somos personas que tenemos a cargo otras personas, niños, jóvenes, adultos, que a pesar de que tal vez algunos ya tendrán más formación y más madurez, otros no, lo que uno dice muchas veces marca su corazón, marca sus vidas y esa es la gran responsabilidad. Y si un consejo puedo dar también es disfrútenlo porque vivir cerca de personas, vivir cerca de niños, jóvenes, vivir tanto tiempo con ellos, porque incluso a veces en el deporte tenemos más horas con ellos de lo que ellos tienen con familias. Es hermoso. Disfruten cada momento, ríanse, a veces también quítenle la presión a si están compitiendo, si no están compitiendo, vivan el día a día, al final de cuentas el deporte es una herramienta hermosa para formar a la vida y creo que es importantísimo que nosotros seamos responsables y tengamos claro en dónde estamos y la gran tarea que tenemos, no solo de formarlos en el deporte en que tengamos, sino también en adultos que ojalá después en la sociedad se puedan insertar como mejores personas para nuestro país. En oportunidades de camerino le he preguntado a atletas de alto rendimiento por qué hacen lo que hacen. Muchas de las respuestas que he recibido es quiero sacar a mi familia adelante, pero es una presión muy alta y en otras ocasiones he visto a padres de familia no reconociendo que su trabajo es ser papá y quieren ser entrenador, Claro, quieren claro. ser muchas cosas y desde luego que lo hacen desde la motivación del amor. Pero no necesariamente por el camino correcto. ¿Qué consejo breve le darías a los padres de familia que están envueltos en el deporte? El tema de papás es muy vacilón porque, y al menos en el fútbol, que es desde lo que yo te puedo conversar y la experiencia que tengo, como mencionabas ahora, a veces hay padres que ven en sus hijos desde sueños que ellos tuvieron hasta, como dijiste, la próxima oportunidad que tenemos como familia a salir adelante. Yo les diría, disfruten. Cuiden el corazón de sus hijos, eso es lo más importante. El fútbol es muy variable, hay demasiadas cosas que a lo largo de sus vidas van a vivir y solo por estadística y porcentaje ya vamos en desventaja. Si llega el 5% de una generación es ganancia. Entonces, en ese proceso acompáñenlos, cuiden su corazón, que si el entrenador lo pone o no lo pone, bueno, que en casa él se sienta amado, él se sienta respaldado por su familia. No hay nada más complejo que un niño que va con toda la ilusión del mundo y a nosotros como entrenadores nos toca tomar esa decisión de jugar un partido y tal vez uno no lo pone, no va dentro del 11 titular, tal vez no tuvo minutos, luego va a casa y en casa recibe regaños de papá, regaños de mamá, recriminaciones de por qué no hiciste esto, por qué no hiciste el otro, tuviste 5 minutos y no los aprovechaste. Transformemos eso, que en casa sea un espacio de amor, un espacio seguro, un espacio en donde cuiden su corazón. Y si los valoran en el club, en el lugar en el que estén, en donde se desarrollen, si los valoran o no, eso es secundario. Lo más importante es que en casa sí valoren a los chicos, cuiden su corazón, les den herramientas. Si hoy quieren jugar fútbol, apoyémoslos al 100%. Si mañana quieren dejar de jugar fútbol, perdón, y quieren, no sé, practicar tenis, dentro de las posibilidades de cada uno, apoyémoslos al 100%. Si quieren dejar de jugar tenis y, no sé,
hoy en día que está tan de moda ser youtuber, ser creador de contenido, apoyémoslos al 100%. Al final de cuentas, la vida te va llevando por el camino y creo que Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Y los acontecimientos, las opciones, las cosas que van surgiendo te van llevando a que vos puedas encontrar ese propósito por el cual Dios te trajo al mundo. Y los niños van por ese mismo camino. Entonces, cuidemos su corazón, apoyémoslos, démosles amor, motivémoslos y estemos ahí también para llorar con ellos, para pasar los momentos y los tragos amargos juntos. Eso para mí es lo más importante. Si hace o no hace gol, pasa a ser segundo plano, la verdad. ¿Una frase para esos atletas que tienen ese sueño? Sueñen en grande, nunca se pongan un límite, porque lo que hoy tal vez parece imposible, si empiezan a trabajar poquito a poco, se va viendo un poco más posible cada día. Entonces, nunca dejen tampoco que nadie les limite sus sueños y sueñen lo más grande que puedan. Eso sí, traten de ser responsables en qué hacer. No, las cosas no caen del cielo, ¿verdad? Si yo me levanto todos los días con un sueño y un objetivo, pero no acciono, difícil. Pero sueñen en grande y que nunca nadie les diga que no pueden, porque la verdad, como dijo en algún momento Cristiano Ronaldo, todo en esta vida tiene solución, menos la muerte. Yo conozco a alguien que sí, por eso hacemos esto. Creemos que Jesús nos regala justamente eso que decía Manu, la solución al problema más grande que deportistas, padres, entrenadores tenemos. Y siempre que hagamos este podcast vamos a recordarles que Dios los ama, que el pecado nos divide, Jesús nos salva. Y la pregunta es si quieres entrenar con Él. Y para eso hay muchos recursos, su palabra, su iglesia, etcétera. Y estamos deseosos de que puedas cumplir este propósito. Manu, para terminar, un pequeño ping-pong. Okay. ¿Comida favorita? Cortes de carne. ¿Canción que más te motiva? Uy, hay una que en inglés se llama Everything, de un artista que se llama Holvey. Ok. ¿Jugador que más admiras? Uf, difícil. Creo que en su momento cuando jugué, Cristiano Ronaldo era mi figura que más admiraba. ¿Deporte que te apasione además del fútbol? Los deportes de raqueta, me encanta el tenis, pádel, ping pong, me gusta mucho. Y el running también, toda la vida, a pesar de que ahora está en auge, pero toda la vida he corrido, me gusta mucho. ¿Y si tuvieras que escoger número de camiseta? 7, 17 o 77, cualquiera de esos. De camiseta, no de lotería, pero bueno. Vamos a terminar por hoy acá. Primero agradecer a todo el equipo que hace este podcast posible y quisiera resumirles el propósito de por qué hacemos esto. Hacemos esto para que usted recuerde que el deporte es solo una plataforma y que Dios tiene la capacidad de cumplir su propósito dentro o fuera de la cancha en su vida. Quiero que sepan esto los jóvenes. Lo que echa a perder las carreras de los deportistas no son las decisiones que toman dentro de la cancha, sino fuera de ellas. Y escoger a Jesús es la mejor decisión que puedan tener. Que Dios los bendiga y gracias por estar conectados a Revolution Sports. Nos vemos en una siguiente. Gracias, Manu. Gracias, David.